En esta clase vamos a ver una serie de consejos que van a facilitar nuestro trabajo con Photoshop. Algunos de ellos ya los vimos en alguna clase anterior, sin embargo no va a estar de más que hagamos hincapié nuevamente sobre ellos. En este caso vamos a hablar primeramente de los modos de fusión. Los modos de fusión los encontramos aquí, son estos que vemos aquí. Digamos primeramente que el modo de fusión es el modo que una capa interactúa respecto de las capas que están debajo. Y en la última versión de Photoshop, al pasar el puntero del mouse sobre los distintos modos de fusión, vamos a tener una previsualización sobre el lienzo mismo de cómo se vería nuestra imagen. En versiones anteriores de Photoshop, como en este caso, no. Por lo tanto, vamos a ver cómo podemos hacerlo con un atajo de teclado. Doy un clic sobre la capa en cuestión, que en este caso es la capa 1. Tengo seleccionada la herramienta mover y lo que voy a hacer es presionar la tecla Shift y la tecla del signo más o la tecla del signo menos. Entonces reiteradamente voy dando clics y vamos viendo cómo van cambiando los distintos modos de fusión y vamos viendo cuál nos resulta más conveniente. Por ejemplo, tal vez ese, y entonces ya puedo rápidamente elegir el modo de fusión. En las últimas versiones de Photoshop, Adobe cambió el atajo de teclado para hacer transformaciones. Si queremos transformar una imagen que tengamos en nuestra pantalla, en Photoshop vamos a hacer Control T o Comando T en Mac, lo cual nos va a habilitar los controles de transformación sobre la capa sobre la que estamos trabajando. Habíamos dicho en clases anteriores que para modificar la escala de esta imagen deberíamos colocarnos en uno de los manejadores de vértice, dar un clic y arrastrar. Y si quisiéramos conservar las proporciones del elemento, deberíamos presionar la tecla Shift o mayúscula. Bueno, eso cambió en las últimas versiones de Photoshop. Ahora, para cambiar manteniendo las proporciones de nuestro elemento, no es necesario presionar ninguna tecla, simplemente nos colocamos sobre uno de los vértices, damos clic y arrastramos y vamos a modificar la escala manteniendo las proporciones. Y en cambio, si presionamos la tecla Shift y nos ubicamos en uno de los vértices, podemos dando clic modificar la escala de la imagen modificando sus proporciones. Por lo tanto, tengamos en cuenta que al momento de realizar transformaciones vamos a hacer control T o comando T como hacíamos habitualmente, pero quienes tengan una última versión de Photoshop van a tener que dejar de usar la tecla Shift para realizar la modificación de la escala de forma proporcional. También se modificaron en las últimas versiones de Photoshop el comando para deshacer pasos con la herramienta. Voy a tomar, por ejemplo, la herramienta pincel, voy a dar varios clics y lo que hacíamos con la anterioridad era control Z o comando Z para hacer un paso atrás y si volvemos a hacer comando Z en versiones anteriores vemos que hacemos y deshacemos el último paso. Anteriormente también, en versiones anteriores, hacíamos control alt Z o comando opción Z en Mac para deshacer varios pasos como estoy haciendo en este caso. Bien, ahora lo que ocurre es que Photoshop cambió esos atajos de teclado, cambió uno por otros. Entonces voy a agregar nuevamente con el pincel unas manchas aquí y si hago control Z o comando Z, lo que voy a estar haciendo es eliminando los distintos pasos que hicimos con anterioridad. Por lo tanto, muy posiblemente con el paso del tiempo, control alt Z o comando opción Z vaya a ir desapareciendo de futuras versiones de Photoshop, ya que va a carecer de utilidad. Por lo tanto, recordemos o pasemos en
en blanco nuevamente esto, para dar varios pasos atrás. En versiones anteriores utilizamos control alt y z o comando opción y z, y para deshacer varios pasos en las últimas versiones de Photoshop utilizamos directamente control z o comando z. La barra espaciadora puede serme muy útil al momento de realizar una selección con el marco rectangular o el marco elíptico. Aquí tengo seleccionada la herramienta marco rectangular, doy un clic y arrastro, y si yo quisiera reubicar este marco, presiono la barra espaciadora y mientras tanto arrastro mi mouse y lo ubico en donde lo deseo, y ahora puedo seguir modificando el marco rectangular y puedo hacer lo propio con el marco elíptico. Teniendo seleccionada cualquier herramienta, como en este caso el pincel, puedo rápidamente volver a la herramienta mover presionando la tecla control o comando Mac. Lo presiono y allí vemos que tengo disponible la herramienta mover. Cuando suelto nuevamente la tecla control o comando Mac, voy a volver a la herramienta que tenía originalmente seleccionada, y presionando la barra espaciadora puedo convertir temporalmente la herramienta que tenga, en este caso el pincel, en la herramienta mano, que me va a permitir desplazarme por distintos sectores de mi imagen. Al soltar la barra espaciadora, nuevamente vuelvo a tener activa la herramienta que tenía inicialmente. Si estamos trabajando con varias capas, puede resultarnos un poco engorroso quitarle visibilidad a varias de ellas para ver una sola. Podemos hacerlo fácilmente utilizando la tecla Alt u Opción en Mac. Para ello nos ubicamos en la ventana de capas sobre el pequeño ojo que indica visibilidad de la capa. En este caso, supongamos que queremos ver la capa fondo exclusivamente y no ver las demás. Presiono Alt u Opción en Mac, me ubico sobre el ojito de esta capa y doy un clic. Y allí voy a estar viendo exclusivamente la capa fondo. Nuevamente me ubico sobre el ojo, presiono Alt u Opción en Mac, doy clic y tengo nuevamente visible el resto de las capas. Vamos a ver cómo invertir rápidamente una máscara de capa. Aquí tengo esta capa con una máscara de capa. El sector de la izquierda está pintado de negro y el sector de la derecha pintado en la máscara de color blanco. Para invertirla doy un clic sobre su miniatura, aquí lo hago, y presiono control I o comando I en Mac. De esa forma estaré invirtiendo la máscara. Si lo vuelvo a hacer nuevamente, vemos que puedo invertirla cuantas veces quiera. Para mover independientemente una máscara y su capa, lo que puedo hacer es dar un clic aquí, en este eslabón que tiene entre la miniatura de la capa y la miniatura de la máscara. Doy un clic, desaparece el eslabón, por lo tanto ahora puedo mover independientemente la máscara y la capa. Doy un clic sobre la máscara, en ese caso voy a estar moviendo la máscara. Para ello tengo seleccionada la herramienta mover, doy un clic en el lienzo y arrastro y vemos que estoy moviendo exclusivamente la máscara. Y si doy un clic sobre la miniatura de la capa y teniendo seleccionada la herramienta mover, doy un clic en el lienzo y muevo, voy a estar moviendo en este caso exclusivamente la capa. Para editar la tipografía, el tamaño y los colores de distintas capas de texto, todas a la vez, lo que tenemos que hacer primero es seleccionarlas en la ventana de capas. Para ello utilizamos la tecla Control o Comando Mac y damos un clic sobre cada una de las capas en cuestión. En este caso son 3 capas de texto. Seleccionamos la herramienta de texto y ahora podemos ir modificando, por ejemplo, la tipografía de todas ellas, el tamaño, podemos seleccionar algún tamaño que sea similar para todas, por ejemplo, y también podemos modificarle el color a todas para darles a todas el mismo color, por ejemplo este rojo, y ya modificamos las 3 capas de texto a la vez.
Ahora vamos a utilizar las teclas Shift y Alt o Shift y Opción en Mac sobre una máscara. Tengo aquí una máscara sobre esta capa, me posiciono sobre su miniatura, presiono Shift y ahora si doy un clic voy a estar anulando, vemos que aparece una cruz roja sobre la máscara y entonces momentáneamente no estoy viendo esta máscara. Presionando nuevamente Shift y dando un clic la hago visible nuevamente. Y ahora puedo hacer, presionando la tecla Alt u Opción en Mac, doy un clic sobre la miniatura de la máscara y lo que voy a estar viendo es directamente la máscara y puedo trabajar sobre ella. Si presiono nuevamente Alt y doy un clic sobre la miniatura de la máscara, voy a estar viendo nuevamente la capa íntegra con su máscara. Puedo utilizar la tecla Control más clic para seleccionar todo el contenido, por ejemplo, de una capa. Aquí me coloco sobre la miniatura de la capa, presiono Control o comando Mac, me aparece un recuadro debajo de la mano, doy un clic y allí se me selecciona toda la capa. Voy a hacer Control D o comando D en Mac para deseleccionar. Puedo hacer lo mismo sobre los canales, por ejemplo. Doy un clic aquí para tener visibles los canales, me posiciono, por ejemplo, sobre el canal rojo, presiono Control, cuando cambia el puntero del mouse, doy un clic y allí se me habrá seleccionado lo que tengo en el canal rojo. Si deseamos rotar el lienzo para mayor comodidad, por ejemplo al momento de pintar, podemos hacerlo fácilmente. Voy a seleccionar aquí dando un clic sobre la máscara para trabajar sobre ella, voy a seleccionar el pincel y supongamos que a mí no me quede cómodo pintar en esta dirección. Por lo tanto lo que voy a hacer es presionar la tecla R, me aparece un icono distinto, digamos una manito y una flecha curva, doy un clic y puedo arrastrar el lienzo hasta el tamaño, hasta el sector en que me quede cómodo, digamos allí, suelto la R, ahora pinto. Nuevamente, por ejemplo, puedo presionar R, doy un clic y arrastro hasta otra posición en que me quede cómodo para pintar. Sigo pintando, por ejemplo, y para restaurar la imagen a su estado inicial, presiono R, doy un clic aquí en restaurar vista y ya tenemos nuestro lienzo como estaba inicialmente. Cabe destacar que en realidad lo que estamos haciendo es rotar el lienzo para trabajar más cómodamente. No estamos rotando nuestra imagen, solamente el lienzo para facilitar nuestro trabajo en ese momento. Para dibujar líneas rectas con el pincel vamos a utilizar la tecla Shift. Selecciono el pincel, presiono la tecla Shift, doy un clic en un punto y doy un clic en el otro y me aparecen ambos puntos unidos por una línea recta. Ahora presiono nuevamente Shift, doy un clic y puedo continuar así indefinidamente.